Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos en esta cápsula cultural. A ver si alguien me puede decir si están viéndome bien y escuchándome bien. Sobre todo porque mi, mi teléfono se me cayó, se me rompió la pantalla y entonces estoy ahí. En breve, en breve voy a cambiar de aparato. Pero bueno, sí se ve bien, ¿verdad? Bueno, en fin, a ver si alguien ahorita me lo dice. Eh, em, ok, aquí estamos, bien. Bueno, pues hoy he elegido es un tema sobre el que ya he hablado en varias ocasiones. Esta cuestión de, tanto de, sí, sí, de historia universal, digámoslo así, y sobre todo de quien he hablado, del autor que he hablado, del que he hablado constantemente en varias cápsulas, es Pirene, Henri Pirenne. Henry Pirenne uno de los grandes historiadores de la Edad Media y de la Antigüedad. O sea, como se suele decir, todo bien, gracias, muchas gracias, mi querido Francisco. Es un historiador fundamental de origen belga y es el gran estudioso de la Antigüedad y la Edad Media, como tengo dicho. Vive de 1892 a mil... no, perdón. Vive de 1862 a 1935. Digamos que él sería una suerte de contemporáneo de Andrés Molina Enríquez. Molina Enríquez también nace por ahí de 1860 y tantos. Para que nos hagamos una idea, ¿no? Y la gran aportación de Pirene es una, por eso le llamo la tesis de Pirene. Bueno, primero explicarles la imagen. Es bastante provocadora la imagen. Esta es una foto que apareció en la portada de The Economist, es una revista británica muy importante. Eh, en donde, bueno, como se observa, pues es la Torre Eiffel con la media luna musulmana hasta arriba, ¿verdad? Coronando la Torre Eiffel, la media luna musulmana, y el título es Eurabia, creo que está muy claro, ¿no? Eurabia, The Myth and Reality of Islam in Europe, el mito y la realidad del Islam en Europa. No recuerdo yo creo que de hecho no revisé yo ese número de The Economist. Entonces, bueno, este es de lo que vamos a hablar un poco, ¿verdad? Es decir, Europa y el mundo, esa relación histórica, estructural, conectada con el Islam, creo que queda claro, ¿verdad? La imagen creo que habla por sí sola. Y el motivo de este comentario, de esta cápsula, es el tema, lo elegí por razones de eh, en otros contextos he estado participando, bueno, llevo mucho tiempo discutiendo estas cosas y dando clases de historia universal o de filosofía política, etcétera, ¿no? Llevo ya mucho tiempo, años en esto. Pero particularmente he estado participando en algunos foros de discusión eh, y en donde han aparecido ahí ciertas corrientes de interpretación críticas de la manera de explicar en general la historia universal y en particular la historia de la filosofía. Estas perspectivas críticas enderezan su crítica planteando que la historia convencional, la historia universal convencional y la historia de la filosofía convencional es eurocéntrica. Ese es el argumento que esgrimen, ¿no? Lo que se nos explica es una historia eurocéntrica, es decir, centrada en Europa. Esta explicación de la historia universal y de la filosofía y por tanto del saber científico eurocéntrica se explica acomodando las cosas en una secuencia lineal en virtud de la cual hay una transición que va de Grecia, Roma, Edad Media cristiana, Renacimiento, Renacimiento florentino, por ejemplo, Renacimiento italiano, y después lo que se suele llamar modernidad occidental, ¿verdad? La modernidad pues es el resultado de la transformación que produce en el pensamiento, en las estructuras del entendimiento, la revolución teórica que va de Copérnico a Newton, del cual se deriva fundamentalmente el mecanicismo. El mecanicismo es la gran revolución del pensamiento
en virtud de la cual, así como se conocen las leyes mecánicas del universo a través de Copérnico y Newton, con Kepler, Huygens, etc., este mecanismo supone entonces que toda la sociedad, toda la historia, toda la realidad no es más que un conjunto de mecanismos susceptibles de que se encuentre las leyes que rigen esa mecánica, ¿correcto? Entonces el mecanicismo es una de las grandes transformaciones revolucionarias del entendimiento que tiene lugar entre el siglo XVII y el XVIII, como fruto precisamente de la revolución en la física, Newton, literalmente, Newton, ¿verdad? Entonces, claro, esta secuencia lineal pasa por esta modernidad que tiene como olla de alta presión de transformación revolucionaria la revolución teórica que vengo diciendo, y luego pues la ilustración francesa, la ilustración alemana, la enciclopedia de Francia, ¿verdad? O la llamada ilustración alemana, la Aufklärung, ¿no? Y después las consecuencias de la ilustración, que sería el racionalismo liberal, el llamado racionalismo ilustrado, la desactivación de la concepción medieval, de la concepción teológica del mundo. En fin, yo ya en el seminario de filosofía de San Lázaro dediqué 14 lecciones a explicar cómo José Gauss va desmenuzando todo esto en ese libro extraordinario, Historia de nuestra idea del mundo. Entonces, claro, las consecuencias de la modernidad, digámoslo así, de la ilustración, desembocarían en un gran proceso epocal que está atenazado por dos grandes procesos revolucionarios, la llamada doble revolución, la revolución industrial y las revoluciones político-ideológicas, ¿verdad? La revolución industrial, que va de 100 años básicamente en la primera fase, de 1750 a 1850, no, de 1750 más o menos así, de 1750 a 1867. Y me gusta mucho poner esa fecha porque, además que es cuando Juárez restaura la República, John Rockefeller funda la Standard Oil. La Standard Oil, la empresa más grande de la historia, aunque a lo mejor ahorita ya está superada por otras, pero en fin, se entiende lo que quiero decir. Durante muchísimos años la Standard Oil fue la empresa más extraordinaria, más grande que ha existido, ¿verdad? Hoy ExxonMobil, etc. Y es cuando, claro, el petróleo se convierte en el energético fundamental, ¿verdad? Que después ya cuando Winston Churchill, cuando él era el primer almirante de la Armada Británica, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, Winston Churchill indica que la Armada Británica, o sea, los buques británicos tienen que sustituir el carbón por el petróleo. Y esa decisión militar transforma la economía mundial y transformó el siglo XX, etcétera, como también ya he explicado. Bien, esta explicación lineal, hay, ya les digo, estas perspectivas críticas, etcétera, que dicen, claro, esta es una historia eurocéntrica, se centra en Europa. Y entonces nos imponen, dicen, se nos imponen estas visiones eurocéntricas, etc. Entonces, no tanto frente, sino contra esas visiones eurocéntricas, vamos a liberarnos, dicen, ¿verdad? Hay que liberarnos de estas cadenas que nos oprimen, ¿verdad? Nos dominan, y hay que liberarnos de esas cadenas eurocéntricas que nos han impuesto todo. La manera de entender el mundo, los criterios de entender la belleza, lo que es bueno, lo que es malo, todo viene de Europa, ¿no? Dice, ¿no? Claro, y esto genera, pues, en principio el problema con estas cuestiones es que genera una mentalidad de víctima, es lo que yo no soporto, eso me produce colitis. Genera una mentalidad de víctima, como si viviéramos todos oprimidos constantemente, ¿verdad? Por estructuras que se nos impusieron desde Europa, claro, porque llegaron los españoles en 1492, y entonces ahí es el punto de quiebre de la historia, entonces somos un pueblo de vencidos, dominados, dolientes, sufrientes. Es una cosa, así no se llega a ningún lado, porque genera una mentalidad de víctima, de vencido, de dominado, etc. Entonces, bueno, en fin, un poco este es el motivo de la charla que quiero desarrollar hoy, porque me parece una visión, una perspectiva que es sesgada y que no da en el clavo, es decir, estas perspectivas dicen, claro, como la historia que se nos ha explicado es la europea, vamos, uno diría, bueno, pues sí, ¿verdad? Tiene razón, ¿Por qué tenemos que empezar siempre cuando se estudia filosofía, por ejemplo? Porque el corazón de toda la historia es Grecia. Que esta explicación de la historia. La historia de la filosofía como tal
surge entre el siglo XVIII y el siglo XIX, principalmente en el XVIII. Antes no existía una historia como tal de la filosofía. Digamos, si uno toma el libro clásico de Hegel, por ejemplo, Lecciones de Historia de la Filosofía Universal, pues son, ¿no?, el clásico de 3 tomos, pero después está el libro de Dilthey, después José Vasconcelos, por ejemplo, Historia del Pensamiento Filosófico, el libro, otro muy interesante, de Joaquín Girao, extraordinario libro, que se llama, pues no me acuerdo, en fin, igual, historia de la filosofía, no me acuerdo cómo se llama, de Girao, con X, Girao, Joaquín Girao. Historia de los sistemas filosóficos o algo así. En fin, la historia de la filosofía. O cualquier otro, en fin, aquí tengo otros, ¿verdad? Por aquí. Cualquier otro libro clásico, los soviéticos, ¿verdad? La de Dinic, la historia de la filosofía de Dinic, soviética, que le edita aquí Grijalvo y la traduce Adolfo Sánchez Vázquez, pues también otra historia universal. En fin, toda esta historia de la filosofía aparece a partir del siglo XVIII. Antes no. No existía esa concepción. De hecho, cuando parte de la crisis en la que a mi juicio está la filosofía en la actualidad, la filosofía universitaria, institucionalizada académicamente, parte de la crisis obedece al hecho de que la ciencia, cuando se va consolidando desde el 18 y luego en el 19 y luego en el 20, no se diga, hasta descifrar el genoma, etcétera, ¿verdad? Sí, ya hoy todo está controlado por las ciencias. Ese avasallante avance de las ciencias cobra tal fuerza que la filosofía, como disciplina que antes te permitía comprender la totalidad de las cosas, entra en una crisis que lleva muchos siglos, o por lo menos 200 años. Y entonces el problema era claro: si el mundo ahora está explicado y controlado por la ciencia, ¿para qué diablos sirve la filosofía? ¿Verdad? Es la pregunta. ¿No? Esto es parte de ese proceso de transformación epocal que tiene lugar entre el siglo XVII y XVIII, los siglos fundamentales de la modernidad. Entonces la filosofía dice, bueno, ¿y nosotros ahora qué explicamos? Respuesta: vamos a explicar historia de la filosofía. Es lo que ocurre. Entonces muchas veces, no voy a dar nombres ni nada, pero bueno, en fin, las cosas como son, pues en las facultades de filosofía convencionales, en la UNAM, en la UAM, las conozco todas. Bueno, no es que las conozca todas, pero bueno, sé de lo que hablo. Las facultades de filosofía europeas o en Estados Unidos, etc. Lo que estudian, el que estudia filosofía, estudia historia de la filosofía. Nada más. Bueno, y algunas otras cosas, y entonces ahí está el problema, porque dices, bueno, quién va a contratar o dónde trabaja alguien que estudió filosofía, en donde solamente lo que estudió fue historia de la filosofía, es decir, sabe mucho de Aristóteles, de Platón, ¿no?, de historia antigua, de filosofía medieval, de filosofía árabe, de filosofía cartesiana, de Kant, de Hegel, de Marx, de Heidegger, etc., ¿verdad?, de filosofía alemana, etc. ¿Dónde cabe alguien que estudie eso? Pues en las facultades de filosofía. ¿Y haciendo qué? Enseñando lo mismo. Y entonces ahí están en un ciclo viciado, a mi modo de ver, en donde la filosofía pues está arrinconada, está recluida en las facultades, y los filósofos, claro, por eso, ¿quién ve a los filósofos dando opiniones sobre política o opinando sobre el presente? Pues casi no se ven. Es decir, el análisis ideológico del presente, ¿quiénes lo hacen? Periodistas, expertos. Esta idea de expertos, yo ya he hablado mucho esto de los expertos, que a mí también me sudan las manos. Esta idea de el experto en esto, experto en jóvenes, experto en mujeres, experto en feminismo, experto en políticas públicas de no sé qué, experto en agua, experto en esto, experto en Afganistán, experto en Colombia, experto en Venezuela, como pura fragmentación del conocimiento en expertos, ¿verdad? Cuando ya lo he dicho yo, que la idea del experto es lo contrario de la filosofía, porque Platón ni Aristóteles eran expertos de nada. El filósofo era el que podía hablar, el que debe hablar de todo, es la cuestión. Claro, este vicio de los expertos ha llegado a tal grado que yo me he encontrado, fíjense ustedes, para que vean, me he encontrado en facultades de filosofía como dicen, no, yo soy experto en bioética, yo soy experto en medieval, yo soy experto en Descartes, yo soy experto en Kant, yo soy experto en no sé qué. Claro, está ese vicio de lo experto. Bien. Entonces, en todo caso, ¿quiénes hacen el análisis ideológico del presente? Periodistas, expertos, según el tema, e intelectuales, artistas e intelectuales. Ese es el asunto, ¿verdad? Es decir, premio Nobel de literatura, ahí yo tengo a Saramago o Octavio Paz opinando, ¿no?, sobre esto y sobre el otro, ¿no? O Vargas Llosa, es el clásico, ¿verdad? Un intelectual, escritor, opinando sobre la guerra de Irak, o no sé qué, o la migración, no sé qué, tal, o criticando Venezuela, ¿no? Entonces, esos son como los 3 figuras de los que hoy analizan la... Pero no están los filósofos. No hay ningún filósofo que esté... El último para mí era Gustavo Bueno.
Bueno, hay otros, Slavoj Zizek, por ejemplo, un tipo muy estrafalario, muy crítico, también está metiéndose en cuestiones del presente. Bueno, en fin, de alguna manera, si se me permite decirlo, yo lo que hago es eso. No es que yo sea filósofo, ¿eh? Filósofo solamente es el que tiene sistema filosófico, pero bueno, en fin, me muevo en ese ámbito. Entonces, claro, yo lo que hago es analizar filosóficamente la realidad y, por ejemplo, en estas cápsulas es lo que hago. Yo no soy experto en nada, pero yo estoy obligado a poder hablar o sobre el Islam, o sobre el programa nuclear de China, o sobre literatura, o sobre jazz, o sobre un libro, o sobre etcétera, ¿no? Pero no porque yo sea experto en el Islam o experto en literatura italiana o en no sé qué, ¿verdad? Llevo aquí, creo que son 100 cápsulas, ya llevo. Y si se han dado cuenta, he hablado de todo. Porque eso es lo que hace Platón, es decir, ustedes hablan un libro de filosofía, hablan los diálogos de Platón, y Platón habla de todo, con sus bueno, no Platón, ¿verdad? Sócrates y sus interlocutores hablan de todo, entre otras cosas, del tema titular de cada uno de los diálogos, ¿verdad? Por eso es tan fantástico leer a Platón, porque es algo muy lejano, es decir, tú dices, Yo no la poesía, o la República de lo Justo, o Fedro el amor, etcétera, ¿verdad? O el simposio, el banquete. Todos estos diálogos, tú te das cuenta que se supone que están hablando de un tema fundamental, pero hablan también de muchas otras cosas. Y además no hay dictamen, no hay una consigna al final de cada diálogo. Tú te quedas así como, pero en fin, ese es un ejercicio intelectual fundamental que supone abrir perspectivas y horizontes de maduración intelectual extraordinarios, ¿verdad? Por eso es tan importante Platón, luego Aristóteles, desde luego. Bien, entonces claro, esta idea de que la filosofía solo es explicada en función de Europa, pues uno dirá, claro, oye, pero ¿qué razón tiene este señor? Sí, qué mal, ¿por qué nos imponen la filosofía griega? No, señor. No, vamos a empezar estudiando filosofía pues prehispánica, o si está alguien en China, pues vamos a empezar con la filosofía del cuarto milenio chino. Vamos a empezar, claro, puesto así de simple, pues obviamente que la gente reacciona, ¿verdad? Dice, oye, pues tiene razón. ¿Por qué tenemos nosotros que empezar con Grecia? Claro, si no se explica por qué se empieza con Grecia, pues obvio que uno dice, oye, claro, pues no, qué ganas de fastidiar, no, vamos a empezar, filosofía náhuatl, y ahí va a empezar con es un poco lo que hizo León Portilla, etc. Entonces nosotros venimos de ahí, provenimos de ahí, claro, pero eso es no, y entonces claro, párense en cualquier parte del planeta, en cualquier momento de la historia, y desde cualquier parte ustedes pueden reconstruir la historia de la filosofía, pero de una manera totalmente arbitraria, ¿verdad? Dirían, claro, en Afganistán, no vamos a empezar con los griegos, vamos a empezar pues aquí con las sabidurías previas en Afganistán, que era lo que era Bactria en tiempos de Alejandro Magno. Vamos a empezar por ahí, sí señor, claro, porque para aquí a mí nadie me va a poner lo griego, ¿verdad? Claro, ese es un caos, ese es el caos, y el error que me molesta es que no explican por qué en Grecia se empieza, ese es el asunto. No es porque uno se quiera sentir griego, o porque uno quiera sentirse guapo, o porque estemos acomplejados porque somos morenos y no griegos. Son estupideces que precisamente generan un complejo de inferioridad, no sé si me explico. Es decir, la idea de víctima y de vencido lo que hace es generar inferioridad, y eso no se va a llegar a ningún lado, cuando ya somos 400 millones de hispanohablantes, esa es la cuestión. Pero claro, si están todo el tiempo, no es que el español es la lengua que nos impusieron porque nos vencieron, nos dominaron, etc. Oye, así no llegas a ningún lado. Eso ya lo he dicho muchas veces, prácticamente es el hilo conductor de todo, de mi posición histórica en realidad. Si a esas vamos, bien. Entonces, claro, ¿qué ocurre en Grecia? Ese es el asunto. ¿Cuál es el milagro griego? Para si se me permite utilizarlo, bueno, no me voy a extender demasiado porque tengo que hablar de Europa y el mundo, pero de esto tiene que ver, no es que me esté perdiendo. Claro, ¿qué es aquello por virtud de lo cual estamos obligados a hablar de Grecia cuando se habla de filosofía, y por tanto de los procesos históricos conectados con la filosofía? Porque claro, hay una conexión fundamental entre la política y la filosofía. De hecho, el surgimiento de la política como una práctica fundamental es contemporáneo de la filosofía y de la historia. O sea, hay un conjunto de acontecimientos que tienen lugar en ese ámbito mediterráneo greco-romano, bueno, primero griego y luego romano, ¿verdad? Hay un conjunto de elementos, un conjunto de acontecimientos que se dan de una manera, digámoslo así, por azar. No es que haya habido un plan divino, porque es imposible que haya planes divinos porque Dios no existe. Entonces no hay ningún plan divino. Pero ocurre que converge un cierto número de acontecimientos que perfilan una transformación epocal a cuya sombra seguimos viviendo.
Pero eso no significa que uno se tenga que sentir acomplejado porque me lo quieren imponer, sino principalmente se trata de entender. Ese es el asunto, ¿verdad? Para recordar aquello que decía Antonio Labriola, este marxista extraordinario, antecedente de Gramsci, cuando decía, si comprender es superar, superar es sobre todo haber comprendido, señores. Si comprender es superar, superar sobre todo es haber comprendido. Entonces, ok, ¿quieres superar la historia eurocéntrica? Explíquemela primero. Compréndela primero y me la explicas. Y luego, una vez que me lo explicaste, a ver si quieres seguir reconstruyendo la historia en función de la náhuatl, los chinos o Afganistán, lo que quieras, ¿verdad? Yo estoy casi seguro que no vas a ser capaz. Porque, como siempre digo, explícame la física de Newton y luego hablamos. Y luego me vienes con filosofías prehispánicas o lo que quieras. Explícala, léetela primero y entiéndela. La física de Newton. Entonces aquí no es una cuestión de sensibilidades o de cosmovisiones. La validez de las cosmovisiones. Cosmovisión maya, cosmovisión china, cosmovisión afgana, cosmovisión rusa, cosmovisión de los pueblos apaches. Claro, hay cosmovisiones en todo el planeta. Y además en cada punto de la historia. Obvio que hay. Obvio. Entonces claro, si hay cosmovisiones, ¿cuántas cosmovisiones quieren que ha habido en la historia? 400, 500, las que quieran. ¿Qué criterio utilizas para decir, bueno, esta vale, esta no, o todas valen lo mismo? Claro, si todas valen lo mismo, estamos en un relativismo y no se puede entender nada. No se puede hablar, literalmente. Es decir, cada cosmovisión es válida, entonces yo no puedo decir, esta está buena, no, todas valen. Claro, si todo vale, entonces nada importa. ¿Se dan cuenta? Si todo vale, nada importa. Y es la idea del relativismo multicultural que está en el fondo como una de las variables de estos delirios ideológicos de lo anti-eurocéntrico, porque lo critican sin entenderlo, esa es la cuestión. Lo critican sin entenderlo. Como yo ya he constatado una y otra vez, constato que dicen, claro, es que empiezan con Grecia. No, muy bien. No, vamos a empezar por otro lado. Claro, pero explica por qué empieza por Grecia. Es decir, ¿por qué empieza por Grecia? Es la cuestión. ¿Cuál es el milagro griego? ¿Cuál es ese...? Fueron varias cosas, pero una cosa que hace que ahí la filosofía y por tanto el saber científico tenga obligadamente su origen ahí. Lo que ocurre es que en Grecia, en tiempos presocráticos, ¿sí? Tales, Anaximandro, Anaxímenes, lo que en efecto se estudia siempre en los libros convencionales de historia de la filosofía, pero no es algo gratuito. Lo que ocurre ahí, en ese momento, es que las cosmovisiones mitológicas a partir de las cuales los hombres explicaban el mundo es criticado y destruido por la racionalidad geométrica, de suerte tal que el mundo, la realidad, se mueve no por virtud de la voluntad de dioses zoomorfos o antropomorfos. No hay voluntad ni de dioses animales o de dioses hombres o mezcla de uno y otro. No hay voluntad que influya en la realidad. La realidad obedece a causas que están en ella misma. Es la cuestión. Y esto es lo que por eso Tales es tan importante, porque Tales dijo, claro, la realidad obedece a cuatro elementos. Todos los procesos de la realidad obedecen a 4 elementos: agua, fuego, aire, tierra. Claro, hoy sabemos que la tesis de Tales no la puede seguir manteniendo hoy, ¿verdad? En el siglo XXI, es evidente. Pero claro, lo importante es entender el efecto revolucionario que produjo. Y entonces, claro, ¿por qué yo digo la racionalidad geométrica? Porque la geometría es el canon de la racionalidad inmanente, voy a decirlo así, inmanente. Porque, ¿qué es inmanente? Lo inmanente es lo intrínseco, lo propio. ¿A qué se opone lo inmanente? A lo trascendente, a lo que está más allá de las cosas, ¿correcto? Entonces, claro, la explicación de la realidad a partir de la voluntad de un Dios que está fuera del mundo, eso es una explicación trascendente, digámoslo así. Es decir, de algo ajeno al mundo depende la realidad del mundo, ¿sí? Entonces, esa explicación trascendente es sustituida por una explicación inmanente, es decir, las causas de la realidad y del mundo están en el mundo mismo, ¿sí? ¿Cómo se logró eso? Pues a través de la utilización de la racionalidad geométrica, porque la geometría es el canon de la razón en el sentido de que los términos geométricos, cuando tú haces un ejercicio geométrico, lo que obtienes es un conocimiento geométrico, es decir, es una ciencia cerrada, ¿sí? Por eso las matemáticas es el canon de la racionalidad, que es una racionalidad cerrada, tú no explicas, la geometría no necesita ni de la física, ni de la biología, ni del género, ni de nada, porque ahora están con esto en España, quieren meter matemáticas con perspectiva de género. Háganme ustedes el favor.
Para que vean el delirio en el que luego está la gente, ¿verdad? Y muchos políticos, que son analfabetos prácticamente, analfabetos totales. Y luego, claro, se creen cuentos que alguien les cuenta, ¿verdad? Y entonces es el caos. Y se inventan matemáticas con perspectiva de género. ¿Qué se va a enseñar con eso? Nada. La matemática es una ciencia cerrada. Se conoce las fórmulas, etcétera, y se aprenden, se memorizan, y si no lo aprendes, si no resuelves la ecuación, repruebas. No puedes interpretar. 2 más 2 es 4, no es 2 más 2 no es 5, ¿verdad? Bien. Entonces, claro, por eso aquí está la tesis central de la idea platónica de la filosofía. ¿Cuál era el criterio que usaba Platón para entrar a la academia? Saber geometría. Es lo que siempre se olvida, o no se sabe. Nadie entra aquí que no sepa geometría. Era el requisito para entrar a la academia de Platón, ¿verdad? Claro, entonces, de hecho, la filosofía proviene de la ciencia en este sentido, en su sentido clásico, la ciencia matemática, la ciencia geométrica. No es que la filosofía sea la madre de la ciencia, es que es su hija, porque proviene de la racionalidad geométrica, tal como lo explica Platón, ¿verdad? Bien, de suerte tal que, como dice Gustavo Bueno, la filosofía es la geometría de las ideas. Bien, entonces esta es la razón por la cual Grecia es obligadamente el eslabón fundamental para entender lo que viene después. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace León Portilla, por ejemplo, en la filosofía náhuatl? Recoge poemas o mitologías y los pone. Esto es la filosofía. No, bienvenido sea, ¿no? Pueden tener toda su belleza poética, eso nadie lo niega. Nadie lo niega. Es decir, Netzahualcóyotl pudo haber sido un gran poeta. Perfecto, bienvenido. Bienvenido sea. Todos lo queremos. Ahora, eso no es filosofía en sentido estricto, esa es la cuestión. Eso es mitología. Que precisamente había, es decir, esas mitologías existían, en efecto, en los pueblos antiguos griegos, en los romanos, en todos lados. Es lo que vengo diciendo. Hay cosmovisiones, mitologías, concepciones mitológicas del mundo expresadas poéticamente como Netzahualcóyotl o Hesíodo, ¿sí? Que, pues sí, son eso. Pero precisamente, pero eso no tiene que hacer posible que entonces tú quieras reconstruir todo a partir de esas mitologías, porque no entiendes entonces qué es lo que ocurre con Grecia. Lo que hacen en Grecia es romper esas mitologías. El mito, literalmente, como decía Nestlé, ¿verdad? El logos sustituye al mito, aunque ese planteamiento, no necesariamente los mitos son irracionales. Pero bueno, esto luego ya lo explicaré. No, hay un texto clásico de Nestlé que se llama Del mito al logos. Que se puede, ¿no? Que dice, claro, el logos, la razón, la ratio, sustituye al mito. O sea, ahí está, es eso. Y eso es lo que ocurre en el ámbito griego, es la cuestión. Grecia como origen de Europa, ese es el asunto. Entonces, claro, ahora, ¿por qué yo me tengo que considerar dominado, oprimido por eso? Pues, esa es una tontería. ¿Quién me ve dominado, oprimido, sufriendo, vencido? Porque estoy explicando esto. Pero no, si esto es lo que después en todos los programas de educación básica, superior, etcétera, se va explicando. Es decir, en el planeta, esa es la cuestión, que todas estas cuestiones que ocurren en el ámbito greco-helenístico y luego romano, después tienen un radio de difusión universal. Es la cuestión. Entonces tú ya no puedes estudiar matemáticas o geometría o derecho sin pasar por la geometría griega o el derecho romano, sin perjuicio de que, claro, hay aportaciones de la India en términos de matemática o árabe, desde luego. Mucha aportación árabe. Pero los árabes se forman al cobijo de la filosofía griega, esa es la cuestión. Van bien. Entonces, esa es la razón por la cual Grecia tiene que ser el punto de arranque. Entonces la filosofía en sentido estricto es la que tiene ese origen griego. Por las razones que acabo de explicar, una y dos, porque infinidad de ideas y conceptos que surgen ahí siguen teniendo operatividad en el presente. Es la cuestión. Es decir, la seguimos utilizando para la vida cotidiana. No es algo que esté en un museo, es la diferencia. Es la diferencia entre una iglesia y un museo. Entre una iglesia y un altar prehispánico en el Templo Mayor. Por ejemplo. Muy bien, ¿verdad? El Templo Mayor. Bien. Extraordinaria reliquia arqueológica nuestra. Todos la queremos. Perfecto. Ahora bien, son dos reliquias, ¿verdad? O sea, son dos monumentos, ¿sí? Antiguos. Vean ustedes el Templo Mayor y vean ustedes la Catedral Metropolitana, que está a unos metros, ¿sí? Nadie va a ir al Templo Mayor y va a ponerse a rezar a los dioses que en su momento eran venerados. Nadie lo va a hacer. O salvo que se hace estos bailes prehispánicos que lo hacen, pues muy bien, todo bien, que lo hagan.
esos bailes prehispánicos que están ahí, ¿verdad? Que están ahí en Templo Mayor, o luego están en otras zonas, etcétera. Pero vean cuánta gente va a rezar a la Catedral Metropolitana. Es decir, el catolicismo en este caso, esa es una catedral católica, ¿verdad? No es una mezquita. Esa catedral es operativa, es funcional, funciona en la actualidad. Y la gente va ahí a rezarle a lo que sea, ¿verdad? Los que crean, yo no creo, yo soy ateo. Pero la gente va y reza. No va a observar algo así como si fuera una pieza de museo. No sé si me explico. Es decir, el Templo Mayor forma parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es una pieza de museo. Bienvenida, extraordinaria, fundamental para entender quiénes somos, de dónde venimos. Bienvenida, perfecto. Pero una cosa es el museo y otra cosa es una iglesia. En la iglesia, claro, esto ya es una cosa muy interesante, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, pues yo que soy ateo, yo entro a una iglesia, pues yo no me simbro ni nada, ¿verdad? Ni me puedo hincar a rezar, porque yo no, ¿a quién le rezo si yo no creo en Dios, ¿verdad? Entonces, claro, una visión, esto es lo interesante, es decir, una perspectiva atea como la mía, pues claro, yo ya lo he explicado muchas veces, mi perspectiva de la religión, pues es la de Napoleón: un cura te ahorra 100 generales. Es una cuestión geopolítica de historia universal. Entonces, claro, yo veo a la iglesia, una iglesia, para empezar, distingo que es una iglesia católica, que no es una protestante o que no es una mezquita, por ejemplo. Es decir, ya hay una perspectiva comparada. Y digo, claro, si fuera mezquita, otra será la circunstancia, ¿verdad? Otra, imagínense. Que tiene que ver con Pirene, que ya debo de llegar allá. Son 12:30, más o menos media hora. Ahí vamos. Entonces, claro, yo, un ateo, pues ve a la iglesia como fuera de la fe. Entro a una catedral y yo, no. ¿Qué catedrales a mí me han impactado? Pues yo qué sé, la de Santiago de Compostela, por ejemplo. Una cosa impresionante, gótica, o qué otra. La que me encantaría conocer es la de Reims o la de Colonia, sí, las catedrales góticas. Desde luego la de Chartres, la de Chartres, ¿no? que es lo que dice Gauss, ¿verdad? Que la catedral de Chartres medieval, de alguna manera, resume la Edad Media arquitectónicamente. Bueno, en fin. Es decir, las catedrales góticas son las que a mí me producen mucha fascinación histórica, universal, artística, etc. Claro, entonces yo lo observo como, en efecto, una suerte como si fuera un museo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Pero claro, yo lo veo como museo, pero porque yo soy ateo. Pero el 90 y tantos % de los mexicanos entran a una catedral, se hincan y se persignan. Entonces, claro, es distinta nadie entra al Museo Nacional de Antropología y además, ¿cuál es el gesto, cuál es el rito que habría que hacer? Nadie, no sé si me estoy explicando, ¿verdad? Es la diferencia entre los museos, el museo y una institución que está. En el museo está una reliquia muerta, digámoslo así, no lo digo peyorativamente, muerta. Precisamente el propósito del museo es que todas esas reliquias que están muertas, es decir, que son testimonios del pretérito, están acomodados en un museo para dar un sentido de identidad, etc. Yo lo he explicado, ¿verdad? Hay museos a puertas abiertas y a puertas cerradas. Los museos a puertas cerradas son, por ejemplo, el de la Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Arte, o los billetes, o las estatuas. Es decir, en el billete, ese es de mi cosecha, ¿eh? Para mí los billetes o las estatuas son museos a puertas abiertas, es decir, es una retícula simbólica que cierra una sociedad y le da identidad frente a otras. Es la cuestión. Entonces vayan a Reforma, vean las estatuas y miren, estas son las figuras fundamentales de México, o en Reforma, ¿verdad? Ahora van a sustituir a Colón por poner una mujer indígena. Ahí está un planteamiento ideológico. Es decir, vamos a quitar esta referencia porque no nos queremos reconocer en Colón y vamos a buscar reconocernos todos en una mujer indígena. Abre un debate histórico que, bueno, en fin, se puede dar, ¿no? Ya he hablado muchas cosas, muchas veces al respecto, que es un poco la crisis en la que está el mundo occidental, precisamente. El mundo occidental, ¿no? Porque esto de derribar estatuas no es privativo, no es exclusivo de México. En Estados Unidos se la pasaron, ahora cuando fue esto de Black Lives Matter, pues se la pasaron tumbando estatuas aquí y allá, ¿verdad? De colonización. Pero claro, si ya lo he explicado, si nosotros vamos a analizar el presente desde la idea de los derechos humanos y la sensibilidad de los pueblos, etcétera, pues quita todas las estatuas, ¿verdad? Es la cuestión. Las vas a quitar. Bien. Claro, museo, sí, entonces, esta diferencia, ¿no? Entre el museo, que tiene reliquias muertas, del pretérito, mediante las cuales se reconstruye ese pretérito para dar sentido al presente. Bien. Pero, y una iglesia en la que la gente entra y no se siente en un museo, la gente se hinca a rezar y a pedirle a Dios, etcétera, etcétera. Como un chiste que me acordaba por ahí, no me acuerdo, que estaba un millonario y un pobre rezándole, ¿verdad? Y entonces el millonario le pedía
le pedía 600 millones de dólares, ¿no? Y el pobre le pedía 50 pesos. Y entonces el rico le dice, ¿qué quieres? ¿Qué estás pidiéndole? No, yo 50 pesos, ya no lo molestes, ¿verdad? Y ya, para que me atienda, ¿verdad? Bien. Bueno, claro, ¿cuál es aquí la cuestión? Además, bueno, primer elemento. Es decir, Europa y el mundo, esa relación, no me siento europeo yo, por favor. Yo soy mexicano. Y mexicano seré y mexicano me voy a morir. Pero comprendo qué diablos fue lo que ocurrió. Entonces, ¿cuál es esa relación de Europa y el mundo? Que, esa sería la tesis, que un conjunto de acontecimientos, claro, yo no estoy en contra de buscar precisamente qué aportaciones nosotros también tenemos, de acuerdísimo, yo todo el tiempo le hago. Por ejemplo, cuando hablo de Molina Enríquez, que digo, claro, Molina Enríquez es el que está al lado de los grandes teóricos del Estado moderno, Molina Enríquez, está, yo mismo lo hago, no sé si me explico, pero no en plan acomplejado y queriendo reconstruir absolutamente todo. Pero ¿cómo reconstruyes? Pues estamos que en el siglo XXI, es decir, 21 siglos de historia eurocéntrica. ¿Cómo reconstruyes y con qué la sustituyes? Y peor, ¿para qué? ¿Para qué quieren reconstruir? Y entonces, ok, vamos a explicar todo desde cuándo. Y luego, ¿y qué vamos a hacer con eso? Vamos a estudiar física náhuatl, como ya vi que un tipo, que es el de los promotores de estas escuelas del resentimiento, ha propuesto. ¿Y para qué? Lo importante es, si el próximo premio Nobel de Física o de Química es un zapoteca, yo me pongo de pie aplaudiéndole. Yo soy el primero que me siento orgulloso. Pero ese premio Nobel no lo va a lograr si se lo mantienes explicándole física náhuatl. Para que llegue el premio Nobel o el próximo descubrimiento de una cura contra el cáncer, por ejemplo, esa cura contra el cáncer no la van a lograr con herbolaria prehispánica. No. Seguramente tendrá que irse a estudiar a alguna facultad de química, estudiar 20 años, estudiar en los mejores laboratorios de todo el mundo y luego decir, ya encontré, ¿verdad? Ah, bienvenido. Y resulta que es zapoteca o que es de origen indígena. Ah, bienvenido, yo me pongo de pie. Pero para que haya llegado ahí, tiene que haber pasado por esa estructura que es el resultado de siglos de decantación, ¿sí? De configuración, que es lo que estoy explicando en función de esa relación de Europa y el mundo. Bien. Entonces, dos cuestiones fundamentales. La relación de Europa y el mundo, es decir, esa influencia fundamental de Europa en el mundo, tiene que ver con estos acontecimientos que explico que tienen lugar en el ámbito ateniense, en términos filosóficos, ¿verdad? La sustitución del mito por el logos, vamos a decir, para utilizar la fórmula de Nestlé, según vengo diciendo, ¿verdad? Se rompen las explicaciones en virtud de las cuales la realidad del mundo obedece a voluntad de dioses, animales u hombres, o la mezcla, por un lado, sino que empieza a entenderse el mundo a partir de las razones que están en la realidad misma. Una, dos, la revolución científico-teórica que va de Copérnico a Newton. Eso no hay manera de quererles escatimar o decir, bueno, tampoco es tan importante. No me vengan a mí con cuestiones de blancos superiores. No, señor, aquí no hay nada de superioridad racial ni nada. Es que Newton es el que descubrió el funcionamiento de las leyes fundamentales del universo que después fueron desarrolladas en el ulterior desarrollo de la física y de la mecánica moderna. Desde luego, vinieron muchos más, están muchos más, pero es antes y después de Newton, ese es el asunto. Entonces, eso no se puede escatimar. Querer plantear o criticar como algo que se impone desde Europa es propio de resentidos acomplejados. Y yo no estoy dispuesto a que me vengan a mí con eso. Y tercera cuestión por la cual lo que acontece en Europa ha tenido una repercusión mundial y por eso tenemos que entenderla de suerte tal que, como dice la Briola, si queremos superar, entendamos que si superar es comprender, si comprender es superar es sobre todo haber comprendido. Entonces el propósito de esta cápsula es dar claves para comprender por qué esa conexión tan importante entre Europa y el mundo. ¿A qué me estoy refiriendo? Con la cuestión religiosa. Es decir, en Europa, en el ámbito, desde luego, con antecedentes, desde luego, de la religiosidad egipcia, la religiosidad judía, desde luego, ¿verdad? Mediterránea. Es decir, en esos siglos, 5, 6, 7, 8 siglos, ¿sí? Vida de Jesús mediante, tuvieron lugar acontecimientos de magnitud universal, es la cuestión. Es decir, aquí la pregunta es, ¿qué acontecimientos de la historia o del presente tienen una repercusión universal?
Y de acuerdo, o sea, puede, por ejemplo, la conquista de América tuvo una repercusión universal, ya lo he dicho. Pero otra vez, yo no lo digo doliéndome, vencido, ¿verdad? Sufriendo, víctima. No, señor. Fue un acontecimiento fundamental de la historia moderna. La modernidad inicia con América. Por tanto, América es un papel, es una figura fundamental de la historia para comprender la historia moderna. No somos la periferia, a ver si me explico. No somos la periferia, somos el centro, fuimos el centro. De hecho, lo seguimos siendo, para que vean. Es decir, cuando se desplaza, es decir, ya lo explica Duverger muy bien. España comienza a entenderse como España cuando a Cortés se le ocurre ponerle a esto Nueva España. Y claro, Nueva España. Ah, claro, Nueva España. Entonces esto es España. Entonces lo fundamental era Nueva España. Y Cortés lo que hace es traslada el meridiano, como me gusta decirlo, traslada el meridiano de la historia universal a América. Y el centro era Nueva España, de donde salen las expediciones para el Pacífico. Y para rotular y controlar todo el Océano Pacífico y para que el español fuera el idioma fundamental del Pacífico. Entonces nosotros no es que hayamos sido periferia, hay que olvidar, romper ya este esquema tercermundista resentido de que somos tercer mundo. No somos tercer mundo. Nosotros éramos el centro de ese proceso, fuimos el centro de la era de los descubrimientos. Urdaneta, Legazpi y Magallanes y Elcano no mueren en España, y sobre todo Urdaneta. Urdaneta es el que circunnavega el Pacífico y él muere en Ciudad de México. Es decir, ya es, digámoslo así, si somos capaces de reconocerlo, es un antecedente ya nuestro. ¿Sí? Es el asunto, claro. Entonces, bueno, en fin. ¿Qué ocurre? La religión. ¿No? Ya dije dos elementos que tienen ámbito universal. El otro es la religión. ¿Por qué? Porque en ese ámbito mediterráneo europeo, medieval, ¿sí? O sea, todo ese proceso, tiene lugar una transformación de época fundamental en virtud de la cual se impone y se expande universalmente la idea, o sea, la religiosidad terciaria, lo que dice Gustavo Bueno. Ya expliqué en su momento, creo, la religión, ¿verdad? Es decir, primero, en la religiosidad primaria los dioses eran animales, que es lo que se ve en las pinturas rupestres. En la religiosidad secundaria los animales eran mitad hombre, mitad animal, ¿verdad? Que es el zodiaco, ¿sí? O los Anubis, los dioses egipcios. Y la religiosidad terciaria es aquella en la que Dios se hace hombre. Es decir, es un Dios estrictamente antropomorfo. Resumiendo muchísimo. Esto está explicado en uno de los grandes libros del siglo XX, que es El animal divino, de Gustavo Bueno, que es la teoría materialista de la religión. Entonces dice, claro, la religión comienza con las relaciones entre hombres con animales. ¿Por qué? Porque es lo que se ve en las pinturas rupestres. La idea de Dios que nosotros tenemos, que inmediatamente pensamos en la segunda persona de la Trinidad, etc., es algo muy tardío, pero esa idea de Dios no la tenía el hombre de Neandertal. Ellos a lo que veneraban eran los animales. Primaria. Religiosidad primaria, religiosidad secundaria, mezcla animal y hombre, religiosidad terciaria, dioses antropomorfos. Por más que Dios no exista, desde luego. Eso lo vengo diciendo desde siempre. Pero lo importante es comprender. ¿Me estoy explicando? Bien. Entonces, claro, ese conjunto de procesos históricos tuvieron lugar, ya les digo, en esos siglos. ¿No? En tiempos de la vida de Jesús, contemporáneo de Augusto, ¿verdad? El sucesor de Julio César. Y entonces este proceso en el que aparece un dios antropomorfo perfila una dialéctica, es decir, perfila una estructura antagónica, un proceso, una matriz antagónica, que se da en el plano de la religión, con repercusiones que estaban llamadas a ser universales. Es decir, ese conflicto religioso ya envuelve el planeta entero. Entonces ya ni siquiera... Es que además ya es un poco gratuito y hasta absurdo estar todo el tiempo con que eurocéntrico. Es que ya no importa lo eurocéntrico. Lo importante es cómo, por ejemplo, China ha absorbido todo eso. Y hoy China está tragándose el mundo. Ya le hice una cápsula a China. ¿Sí? O cómo eso que tiene un origen en Europa, tiene, por ejemplo, hoy a Indonesia como el país con más musulmanes del mundo. ¿Sí? Indonesia. Entonces ya no importa el origen europeo. Lo importante es ya cómo se va expandiendo por todos lados, es la cuestión. Y cómo, ok, si no lo quieres ver linealmente, bueno, velo multilinealmente. Pero no puedes perder de vista esa ruta fundamental, que hay que ir desentrañando y comprendiendo, para ver luego por qué Indonesia es donde más musulmanes hay.
O qué pasa si, o por qué hay musulmanes en Brasil o en Venezuela, etcétera. O qué ocurre con las migraciones o los exilios afganos, pero que son musulmanes, etcétera. Ahí hay una cuestión que no se puede ignorar, que por lo menos se tiene que calcular, ese es el asunto. Y el político, y el estadista, y los gobiernos son la instancia fundamental para calcular las cosas, para calcular el movimiento de la realidad. Ese es el asunto. Bien, entonces, ¿qué plantea Pirene? Pirene plantea, fundamentalmente aquí la discusión es, que esto da para mucho, yo ya de un curso de Historia Universal, creo que le dediqué 1 o 2 sesiones a esto, o 3, no me acuerdo. Esto tiene que ver con la manera en la que nosotros acomodamos los siglos. La historia universal es esa escala que te permite ver panorámicamente la marcha del mundo a lo largo de los siglos, es decir, verlo en grandes bloques, sin perderte en los detalles, pues imagínense los detalles que hay, pues muchísimos, ¿verdad? Entonces, claro, la historia universal es bien. ¿Cuál es la figura que te permite entender en bloque ese movimiento del mundo a lo largo de los siglos? La figura del imperio. Los imperios es esa macroestructura que puede durar 5 siglos, 6 siglos, 7 siglos, y entonces dice, mira, bajo el control del imperio azteca ocurrieron este conjunto de cosas durante 3 siglos. Mira, ya lo puedes ver panorámicamente. El imperio romano, el imperio español, el imperio inglés, el imperio inca, el imperio soviético, el imperio de Estados Unidos, el imperio chino. ¿Verdad? Pues claro, Lenin, con ese texto clásico, Imperialismo, fase superior del capitalismo, Lenin generó la mala fama del imperio o del imperialismo. Entonces, desde Lenin se considera al imperio y a la práctica imperial como algo negativo, y además se considera como una posición de izquierda criticar al imperio o al imperialismo, ¿no? Muy clásico. Yo soy antiimperialista, como Che Guevara, soy antiimperialista, se suele decir. Claro, se entiende, no necesariamente, esto no supone que yo no sea antiimperialista, ¿verdad? Lo que pasa es que hay de imperios y hay que ver de qué lado vamos a estar, ese es el asunto. ¿Sí? Que quede claro. Entonces, claro, hay que desactivar esta idea negativa del imperio de origen leninista, ¿no?, que está en Lenin, para poder entender que en realidad la historia sirve o se mueve, o la puedes comprender más bien, a partir de este enfrentamiento de imperios. Bien. Primera consideración. Segunda consideración, a partir de estos grandes imperios, ¿cómo haces los cortes? ¿No? Es decir, la periodización convencional es la de historia antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Si te cruzas con estos personajes que están en contra de la idea eurocéntrica, van a empezar con el tango de que esos cortes son otra vez eurocéntricos, y ahí volvemos con lo mismo. Y es no salirse de ahí, estar sufriendo, doliendo, bien. Entonces, para entendernos, ¿verdad? Bien, entonces, para entendernos, ya sé que después historiográficamente, pues si estuviéramos en una facultad de historia, aquí habría un seminario sobre la teoría de los ciclos históricos, por ejemplo, es un buen seminario. Teoría de los ciclos históricos. ¿Por qué? ¿Cuándo y por qué concluye un ciclo histórico? ¿Cuándo sé? Aquí el presidente dice, se acabó la era neoliberal, por ejemplo. ¿Y cómo le hace para saberlo, verdad? Un gran problema que yo lo he planteado en otros contextos. Es muy difícil porque fíjense ustedes, lo interesante aquí es que el presidente, en este caso, o cualquier otro que haga afirmaciones de este nivel, de este calibre, lo que no está haciendo historia, está haciendo filosofía de la historia, es la cuestión, para que vean, Claro, la historia no puede hacer historia, porque la historia es la que se hace una vez que tienen lugar las consecuencias. Entonces, 20, 30 años, 40 años después, 50, 100 años después, algún historiador en una facultad de historia, cuando ninguno de nosotros estemos aquí, va a analizar en retrospectiva este periodo. Que, por ejemplo, el presidente dijo, esto es fin de la era neoliberal. Un historiador, 50 años después, dirá, a ver, lo logró, no lo logró, lo que quieran. Y va a ser el balance en función de los documentos que haya, etcétera, ¿verdad? Bien. Claro, entonces, si no está haciendo, entonces, evidentemente, el presidente no puede ya dictaminar lo que está ocurriendo. Por tanto, no puede hacer historia, él no está hablando de la historia, pero sí está haciendo filosofía de la historia. ¿Qué es la filosofía de la historia? El cruce entre la interpretación ideológica que se hace del pasado para darle sentido al presente. ¿Verdad? Eso es lo que está haciendo. Bien. La cuestión es, ¿cuál es aquí el debate? Es el debate fundamental. Y yo me atrevería a decir que el debate fundamental del presente es cuándo acaba el mundo antiguo. Normalmente se consideran 1000 años para cada periodo: antigüedad,
Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea. La antigüedad va del siglo V al siglo V, bueno, aquí está. La idea convencional de la historia plantea que la Edad Antigua va del siglo V a.C., precisamente porque es el tiempo en el que vive Tales, pero ya digo que no es porque era muy guapo, sino por los planteamientos que hizo, que fueron epocales, supusieron una transformación epocal, ¿verdad? Bien. Entonces va del siglo V, y la interpretación habitual sostiene que la Edad Antigua termina en el siglo V después de Cristo. Del V al V, antes y después de Cristo, 1000 años. La Edad Media va del 5 al 15. ¿Por qué al 15? Pues porque fundamentalmente en el 15 tienen dos acontecimientos fundamentales. 1453, caída de Constantinopla por manos turcas, ¿sí? Antigua Bizancio. Después la Constantinopla romana cae en manos del Islam, precisamente. Ya hice una cápsula el año pasado sobre la transformación de la Basílica de Santa Sofía en mezquita por Erdogan, el actual presidente turco, por las repercusiones que tiene eso. Bien. Y el otro acontecimiento fundamental, los dos acontecimientos fundamentales que tienen lugar en 1492, o sea, siglo XV, es la caída de Granada, la toma de Granada por parte del Islam, perdón, la toma de Granada por parte de los reyes católicos, y después en enero, y después en octubre el descubrimiento de América por Colón, en efecto, cuya estatua ya fue retirada del Paseo de la Reforma, para que vean la dimensión universal de estas decisiones. ¿Sí? Entonces, por eso termina en ese momento la Edad Media. Es decir, el siglo XV, caída de Constantinopla en manos islámicas, expulsión del Islam en Granada en enero de 1492, descubrimiento de América por Colón en octubre. Eso abre la era de los descubrimientos, como dice Hobson, ¿verdad? Entonces, claro, y esa es la modernidad. Entonces, la modernidad es lo que está, de alguna manera, en marcha historiográficamente. Pero, además de eso, hay un corte en la Edad Moderna, que es el que nos permite entender que la modernidad como tal sería siglo XVI, XVII, XVIII, y vendría un nuevo corte, ejecutado por las revoluciones atlánticas, la revolución norteamericana, la revolución francesa, las revoluciones hispánico-americanas, las nuestras. Esas revoluciones abren un corte dentro de la edad moderna en sentido amplio, que es la edad contemporánea. Estrictamente nosotros vivimos el siglo XXI, ¿no? 2021, estamos en el despliegue de lo que históricamente nosotros podemos considerar como edad contemporánea. El mundo contemporáneo es el mundo organizado a partir de estas revoluciones, es decir, llevamos 200 años, para que vean lo interesante y lo bonito, y lo apasionante intelectualmente que es la historia universal. Es decir, hay muchas cuestiones que están en discusión en el presente, que tienen 200 años de irse gestando, cuando lo vemos histórico universalmente. No se trata de de ponerse pesado y decir que todos los días cuando vamos a comprar el pan o el huevo, la historia universal se está reescribiendo o la edad contemporánea está encontrando. No. Obviamente que no. Pero, digamos que aquí la filosofía de la historia lo que busca es, tanto la historia como la filosofía de la historia, es tener una perspectiva que te permita ver cómo va creciendo el pasto. Detenerte en eso. ¿Se dan cuenta? Es lo que pasa muchas veces, ¿no? Es decir, en el jardín de la casa, pues uno no se da cuenta, nadie ve crecer el pasto, nadie lo ve, solamente se da cuenta, de pronto ve de lejos y dice, mira, ya creció el pasto, pero nunca nadie puede estar viendo cómo van moviéndose ¿cómo se llaman? ¿Sí? Las hojas del pasto. Nadie puede verlo. ¿Qué es lo que hacen estos documentales de National Geographic? Que ponen una camarita y van viendo cómo... Pero eso, claro, lo hace esa cámara. Pero entonces lo importante de la filosofía de la historia es una metáfora lo que estoy haciendo, una analogía, ¿verdad? La filosofía de la historia lo que hace es intentar ver cómo va moviéndose el crecimiento del pasto, con detenimiento, para entender el detalle de lo que va ocurriendo y entender hacia dónde pueden ir las cosas. Aunque la gente, pues lo que ve, mira, ya creció el pasto, vamos a que venga el jardinero a cortarlo otra vez, pero luego vuelve a crecer. Bien. Entonces, bien, ¿cuál es la tesis de Pirene? ¿No? Europa y el mundo, la tesis de Pirene, de eso estoy hablando, como cierre de todo. Ya expliqué por qué Europa es importante, pero el remate de esto es la tesis de Henri Pirene. ¿Por qué? Porque Pirene plantea que el mundo antiguo no concluye en el siglo V, el mundo antiguo concluye en el siglo VII. ¿Por qué? Primero, ¿por qué se plantea convencionalmente que el mundo antiguo termina en el siglo V? Porque tienen lugar las invasiones germánicas. Es decir, los pueblos germánicos son los pueblos del norte, del occidente europeo, que, en fin, aquí hay una dialéctica histórica muy interesante. Roma va
va expandiéndose y va controlando toda Europa, ¿verdad? Y va pavimentando calzadas, ¿verdad? Que son las calzadas luego de las cuales ahí van los misioneros y los curas, ¿verdad? Van en esas calzadas romanas, ¿sí? Y va hasta que llega a la muralla de Adriano en Inglaterra, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, Roma va conquistando, se va expandiendo. Ya Alejandro Magno había conquistado el Oriente, ¿sí? Entonces, toda esos contenidos antropológicos, esas culturas van siendo incorporadas a esta estructura, ¿sí? Grecorromana, ¿sí? Entonces, claro, va expandiéndose, por eso esto lo dice Hilaire Belloc. Europa inicia con la conquista de las Galias, es decir, la conquista de las Galias es el pueblo bárbaro franco, los galos, los francos, los normandos, etcétera, los bretones, ¿sí? Entonces, Belloc dice, Europa comienza con la conquista de las Galias. ¿Quién conquista las Galias? Julio César. Pompeyo conquista España, Julio César las Galias. Y dice, ese es el corazón de Europa, dice Belloc. Porque queda incorporada, esa parte de la Europa occidental queda incorporada al yugo romano, digámoslo así, literalmente. Claro, ¿qué ocurre? Primero controla Roma, pero después esos pueblos se van incorporando a la sociedad romana hasta que vuelven ellos a invadir y toman el control político de Roma. Eso ocurre en el siglo V. Y por eso la historia convencional, lineal, plantea que la Edad Antigua termina en el siglo V e inicia la Edad Media. ¿Cuál es, ahora sí, para nombrar el subtítulo de la cápsula que les preparé hoy, cuál es la tesis de Henri Pirenne? Pirenne dice, no, el mundo antiguo no concluye en el siglo V, el mundo antiguo concluye hasta el siglo VII. ¿Por qué? Porque es el siglo en que vive Mahoma. Y Mahoma organiza, primero hace una crítica al cristianismo, simplifica infinidad de cuestiones teológicas y organiza a pueblos de la región, ¿verdad?, de Medio Oriente y de África del Norte, e invaden. Por eso aquí las migraciones son fundamentales, son fundamentales. La migración es un tema vigente, ¿no? Nosotros tenemos problemas de migrantes centroamericanos, migrantes ahora afganos, etc. En fin, México está, con el canciller, están perfectamente organizando y orquestando las cuestiones, etc., o por lo menos abordándolas. Pero las migraciones tienen repercusiones universales de primera magnitud. De primera magnitud. Por eso también en otros contextos yo he planteado que, además de utilizar, desde luego, el criterio de los derechos humanos de los migrantes, también hay que considerar otros elementos de carácter más bien geopolítico. Porque la demografía es el elemento central de la geopolítica, porque la geopolítica es esa escala de análisis de las relaciones mundiales en función de la lucha a muerte por el espacio y el poder. Y tú controlas el espacio poblando. Entonces, claro, 500 refugiados musulmanes sirios es una cosa, 600.000 ya es otra cosa, porque ya supone un problema demográfico, cultural y un choque religioso. ¿Por qué? Porque Pirenne lo que dice, claro, entonces Pirenne dice, claro, siglo VII, Mahoma muere en el 632. Y les voy a leer. Fíjense cómo lo explica en este libro extraordinario, Historia de Europa, de las invasiones hasta el siglo XVI, y el otro libro extraordinario de Pirenne es Mahoma y Carlomagno. Bueno, qué más da que les enseñe la portada, pero bueno, en fin. Mahoma y Carlomagno, cuando dice Pirenne, tú no entiendes a Carlomagno y al Imperio Carolingio organizado en el 800 sin Mahoma. Así como no entiendes a Hitler sin Lenin. Eso lo digo yo. Tú no entiendes a Hitler sin los bolcheviques y Lenin acechando Europa. Por eso Hitler decía, los alemanes burgueses, liberales, miserables, no se dan cuenta es que yo soy el único capaz de parar a Lenin. Entonces Carlomagno también, dice Pirenne, Carlomagno no se entiende sin Mahoma, sin la avalancha musulmana. Lo que luego ya Pirenne no menciona, pero nadie es perfecto, es que en el 812 se funda la ciudad de Oviedo. Entonces el Imperio Carolingio tiene su par hispánico en el reino de Oviedo, 812. Y entonces la pugna de la Europa cristiana con el Islam tiene como avanzada a los franceses y a los españoles. Los españoles, esta invasión islámica llega
llega por todo el sur, recubre todo el sur de España, eso es Andalucía. Andalucía remite al Andalus, al Andalus. Al Andalus es España en árabe. Y entonces esa invasión es parada de alguna manera en Covadonga en 722 y en Poitiers, Francia, en 732, siglo VIII. Y desde el siglo VIII comienza el repliegue y la recuperación de los territorios peninsulares, en el caso de España, del Islam. Esto es lo que después explica las cruzadas, ese conflicto que uno pensará que las cruzadas es como tema para película de Harry Potter, estas cosas, ¿verdad? Pero no, son centrales para entender la historia universal. Esa recuperación de los pueblos de España, de la península, por los reinos, que luego ese reino de Oviedo va transformándose en el reino de León y va estabilizándose como lo que después sería la monarquía, que después, mediante el matrimonio de Fernando e Isabel, en 1469 más o menos, juntan la corona de Castilla y la corona de Aragón. ¿Vale? Entonces juntan las dos coronas y heredan, claro, los territorios de Italia y estaban por heredar lo que después Colón y Cortés y Pizarro iban a conquistar, transformando la monarquía española en el imperio más grande de su tiempo. Y por eso tan odiado. Y por eso los británicos se inventan la leyenda negra. Ya hablé creo que de leyenda negra. Entonces, claro, esa reconquista española concluye en enero de 1492. En octubre Colón llega para acá. Ese es el asunto. Por eso el español tiene tantos términos árabes. El más curioso, sí, el más contradictorio es ojalá, ¿no? Nosotros decimos ojalá, que es si Dios quisiera. Claro, nunca se ha preguntado, ¿y por qué nosotros decimos si Dios quisiera en árabe? Pues porque hubo 700 años de convivencia, pero polémica. Es que era una guerra a muerte. 700 años. Entonces, claro, ¿quién ganó la partida de ese enfrentamiento con el Islam? España, porque descubre América. Y por eso todo el mundo se le va encima. Es la cuestión. Pero claro, si siempre se nos explica la historia en función de las víctimas que fuimos oprimidas por eso, pues no entiendes todo el contexto geopolítico. Yo no estoy diciendo que, ya les dije, yo no me siento europeo ni nada, pero estoy entendiendo lo que ocurrió. Y lo que ocurrió era una gran partida universal geopolítica. ¿Qué más da ya que el origen sea europeo? El asunto es cómo llega acá, cómo se expande hacia otras regiones del mundo, etcétera. Y luego qué ocurre con China, etcétera, es lo que vengo diciendo. Entonces, claro, la tesis de Pirén es que el mundo antiguo termina en el siglo VII por las invasiones islámicas. Vean cómo lo dice. En el libro de la invasión musulmana. Dice, no existe en la historia del mundo un hecho comparable por la universalidad y la instantaneidad de sus consecuencias. La instantaneidad es muy interesante. Es decir, fue universal, pero además las consecuencias inmediatas. No pasó demasiado tiempo. Al de la expansión del Islam durante el siglo VII. La fulminante rapidez de su propagación no es menos sorprendente que la inmensidad de sus conquistas. Desde la muerte de Mahoma, 632, solo ha necesitado 70 años para extenderse desde el mar de China al océano Atlántico. Nada se le resiste. Al primer encuentro derriba el imperio persa entre el 637 y el 644. Después arrebata sucesivamente al imperio bizantino todas las provincias a las que pone sitio. Siria, 634, 636, Egipto, 640, 642, África, 698 y España, 711. Los visigodos es el pueblo germánico español que estaba en la península, ¿sí? Los visigodos habían reconquistado España, que estaba en el poder de los bizantinos. Su último rey, Rodrigo, desaparece en la batalla de Cádiz en el 711. Este progreso invasor solo tendrá fin en los comienzos del siglo VIII, cuando el gran movimiento con que amenaza Europa por los dos lados a la vez fracasa junto a los muros de Constantinopla en 717 y ante los soldados de Carlos Martel en la llanura de Poitiers en 732. Aquí es lo que yo decía, en 732 Carlos Martel, el del coñac, ¿verdad?, frena al Islam, pero aquí Pirene no menciona Covadonga. Ese es ahí está su punto ciego. Por eso estas historias hay que reconstruirlas, ¿verdad? Bien. Entonces se detiene. Su primera fuerza de expansión está agotada, pero le ha bastado para cambiar la faz de la tierra. Le ha bastado para cambiar la faz de la tierra. Ya no es Europa, es la tierra. Es la repercusión
planetaria de estas cuestiones. A su paso, las raíces de los viejos estados, que se extendían hasta lo más profundo de los siglos, fueron arrancadas como por un ciclón. El orden tradicional de la historia fue trastornado. Allí acabó... Se cortó, pero ya terminó. Allí acabó el viejo imperio persa, heredero de Asiria y de Babilonia. Esas regiones helenizadas de Asia que constituyeron el imperio de Alejandro Magno y que gravitaron luego en la órbita de Europa. Este antiguo Egipto, cuyo pasado se conservaba aún bajo el sedimento griego que le protegía desde los Ptolomeos, esas provincias africanas que conquistó Roma a Cartago. En lo sucesivo, todo esto queda sometido a la obediencia religiosa y política del más poderoso señor que ha existido, el califa de Bagdad. Y todo ello es obra de un pueblo de nómadas, hasta entonces casi desconocido en sus desiertos pedregosos, despreciado por todos los conquistadores y con muchos menos habitantes que la Germania. Pero este pueblo acaba de ser convertido por un profeta que nació en su seno. Ha roto sus viejos ídolos para pasar bruscamente al monoteísmo más puro. Y tiene de sus deberes para con Dios una concepción extraordinariamente simple: obedecer a Alá y obligar a los infieles a obedecerle. La guerra santa constituye para él una obligación moral que lleva en sí la recompensa. Cuando caen las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, hoy es 11, bueno, mañana. Cuando caen las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, esto ya lo he contado, Osama Bin Laden dijo, que nadie tomó nota de eso, habló de la tragedia de Al-Ándalus. ¿Cuál es la tragedia de Al-Ándalus? Enero de 1492. Osama Bin Laden. 1 o 2 años después fueron los atentados de Atocha en Madrid. Acto terrorista cuya autoría fue reconocida por la rama de Yemen de Al-Qaeda. Para que vean que esto no es erudición histórica, y aquí para que yo me ponga aquí de estupendo a explicar cuánto sé de historia. Esto sirve para comprender el presente. Y esta es la tesis de Pirene, básicamente. Nada, recomendarles que lo lean y que me sigan en la próxima cápsula. Gracias.